Bien, jóvenes, buenos días, espero que todos estén bien. Vamos a darle continuidad a nuestra clase de hoy con el tema molaridad. Es la otra magnitud química que sirve para medir la cantidad de soluto disuelto en una disolución, ¿sale? Pero en formas de mol. Bien, entonces la molaridad tiene tres nombres, o la podemos encontrar por tres nombres. Molaridad es una, también la podemos encontrar como concentración molar o simplemente la podemos encontrar como molar. Esta unidad se representa con la letra M mayúscula y se refiere a la cantidad de mol de soluto disuelto en un litro de solución. A eso se refiere la molaridad, la cantidad de mol de soluto disuelto en un litro de solución, ¿vale? Un mol de soluto puede ser, por ejemplo, un mol de una molécula de sal, ¿no? Disuelto en el agua. ¿Sí? Su fórmula es la siguiente. Molaridad es igual a números de mol sobre litro de solución. Y la unidad en la cual utiliza es mol por litro. O también algunos pueden utilizar simplemente la palabra molar. Concentración molar es la otra. Entonces, la fórmula nos invita a que sea números de mol sobre litros de solución. Aquí, ojo, aquí nos pide que sea en litros de solución. ¿Qué quiere decir? Que si está dado en mililitros, es necesario transformarlos en litro, ¿sale? Ya sabemos que un litro es igual a 1000 mililitros, que no se nos olvide, ¿sale? Un litro es igual a 1000 mililitros. Mol, ya les comenté, es la unidad utilizada en química para medir la masa atómica de una molécula. O sea, la masa atómica de los elementos que intervienen en la molécula. A eso se refiere mol. Bien, entonces, esa es la primera fórmula, jóvenes, que nos sirve para calcular molaridad. Si nos piden calcular molaridad, debemos de tener esos dos datos para poder hacerlo. Si no, hay que recurrirnos a otros para poder luego llegar a esta fórmula. Pero ¿y qué pasa si no nos piden molaridad? Que nos pidan la cantidad de mol que está disuelto. Entonces, para eso, pues despejamos de esta fórmula la fórmula de mol. Y como mol y litros se están dividiendo, entonces para que mol queda solo, litro se tiene que mover. Y como está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces queda que mol es igual a molaridad por litros de solución. ¿Sale? ¿Y qué tal si no nos piden números de mol? Nos pidan decir, bueno, quiero saber cuál es la cantidad de disolución. Entonces, para eso, pues despejamos nuestra fórmula de litros para poder encontrar la manera de cómo calcularla. Entonces, como aquí está dividiendo mol por litros y lo que nos interesa es litros, entonces mol va a pasar a dividir. ¿A quién va a ir a dividir? Pues va a ir a dividir a números de mol. Entonces aquí ya lo tenemos. Litros de solución es igual a números de mol sobre molaridad. ¿Sale? Para calcular números de mol, porque ahí nos piden calcular números de mol, tenemos una fórmula que nos dice que números de mol es igual a la gramos de soluto sobre peso molecular. Peso molecular ya lo sabemos calcular, es la que vimos en la clase pasada. Pero de aquí, esto nos sirve para calcular números de mol. Por eso es que en la clase pasada les invité a que entendiéramos la clase de molaridad, de peso molecular, porque aquí es donde la vamos a usar, ¿sale? Y gramos de soluto, pues es la cantidad de soluto que va a servir en la disolución, ¿vale? Pero ¿y qué tal que si nos piden? Entonces, esta es antes de seguir, entonces esta fórmula de números de mol se convierte en la fórmula número 4,
¿sale? Números 4. Y tenemos dos fórmulas, la 4 para calcular números de mol y también tenemos la número 2, que es el número de mol, pero aquí debemos de tener de datos molaridad y litros de solución, ¿sale? Si no lo tenemos, tenemos que utilizar, esta es la tercera fórmula para calcular litros de solución. Si no tenemos la fórmula para calcular números de mol con estos datos, pues nos vamos a la fórmula número 4. Ahí nos piden gramos de soluto sobre peso molecular, ¿sale? ¿Y qué tal si nos piden calcular gramos de solutos? Bueno, pues la despejamos. Lo que está dividiendo va a pasar multiplicando. Y la fórmula de gramos de soluto nos queda igual a números de mol multiplicado por el peso molecular. ¿Sale? Nosotros ya sabemos calcular el peso molecular, ¿sí? Pero también si queremos calcular qué cantidad de peso molecular se utilizó para la preparación, también podemos despejarla. Como aquí mol y peso molecular están multiplicando y queremos despejar peso molecular, pues mandamos a dividir números de mol. ¿A dónde va a ir a dividir? Pues va a ir a dividir a gramos de soluto. Entonces, peso molecular es igual a gramos de soluto sobre números de mol. Eso sería la fórmula número, la fórmula número 5. Le puse 6. La fórmula número 5. ¿Vale? Bien, esa es la fórmula. No, pues aquí están casi juntas. La número 5 es esta y el número 6 es esta. Entonces, que no se les vaya a confundir. Esta es una fórmula y esta es otra fórmula. Esta es para calcular gramos de soluto y esta es para calcular peso molecular. ¿Sale? Bien. Voy a explicarles rápidamente en qué consiste la molaridad. La molaridad, jóvenes, es calcular el gramo de soluto. Vamos a imaginar que aquí yo tengo 50 gramos de sal, 50 gramos de cloruro de sodio, ¿vale? Y esos 50 gramos de cloruro de sodio lo agarro y lo invierto acá, ¿sale? Lo agarro y lo invierto acá. Y de ahí agarro un litro de agua, hasta aquí es 1 litro de agua, ¿vale? Y lo vierto acá hasta que llegue al nivel de 1000. Entonces, eso es lo que se le llama concentración molar, ¿sale? Bien. Ejemplo número 1 para poder entenderlo. En el ejemplo número 1 nos pide calcular la molaridad de una disolución acuosa de cloruro de sodio. La que está dentro del paréntesis amarillo es la fórmula de cloruro de sodio, ¿sale? Que contiene 234 gramos de cloruro de sodio en 1800 mililitros de la disolución, ¿sale? Nos piden calcular la molaridad. Bueno, pues vamos a calcular la molaridad. M con el signo de interrogación. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la masa del soluto. ¿Cuánto es? 234 gramos de cloruro de sodio. Y también tenemos el volumen de la disolución, donde está disuelto la sal. Dice que es de 1800 mililitros. Ya sabemos que la fórmula nos pide calcular en litros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de dividir los 1800 mililitros entre de 1000, ¿vale? Entre de 1000 y nos va a dar como resultado 1.8, pero ya no en mililitros, sino que ya va a ser en litros, ¿sale? No pierdan de ojo ese valor. Bien, entonces, para poder encontrar la molaridad, necesitamos tener números de mol y aquí en los datos no lo tenemos. Solamente tenemos litros de solución, que ya la tenemos aquí, ya transformado en litros, pero no tenemos números de mol. Bueno, pues entonces hay que encontrar el número de mol con la fórmula que ya mencionamos anteriormente. Y la fórmula nos dice que el número de mol es igual a gramos de soluto sobre peso molecular. Gramos de soluto
ya la tenemos. Acuérdense que el gramo de soluto es 234 gramos, pero peso molecular no la tenemos. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Pues encontrando el peso molecular de la sustancia que en este momento se está utilizando. Ya sabemos calcular el peso molecular. Aquí ya lo voy a hacer rápido, no en la forma de tabla que lo hicimos. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Sodio y tenemos cloro. Números de átomos de sodio, 1, de cloro también 1, multiplicado por su masa atómica de sodio, que es 23, nos va a dar 23. Multiplicado por la masa atómica de cloro, que es 35.5, pues nos va a dar 35.5. Y sumamos y nos da 58.5 UMA. ¿Y qué es UMA? La UMA significa unidad de masa atómica. Se me pasó decirles el día que calculamos peso molecular, que también se expresa en UMA, ¿sale? Y un UMA equivale a 1 gramos mol. Si es que aquí tenemos 58.5 UMA, es lo mismo decir que tenemos 58.5 gramos mol, ¿sale? Bien, entonces ya teniendo todo eso, pues vamos a calcular el número de mol. Y el número de mol es igual a gramos de soluto, que es 234 gramos, entre el peso molecular que acabamos de encontrar de la sustancia, que sería 58.5. Haciendo esta división nos da 4 mol. ¿Por qué mol? Porque gramos con gramos se elimina y nada más nos queda mol. Entonces, esa es la respuesta de números de mol que necesitamos para poder resolver la concentración molar. Ya teniendo eso, pues ahora sí nos vamos a nuestra fórmula y podemos calcular la molaridad. Y la molaridad nos dice que números de mol entre de litros de solución. El número de mol, pues lo acabamos de encontrar, fue los 4 mol que encontramos. Dividido entre litros de solución, si se acuerdan, lo transformamos los 1800 en litros y es el valor que nosotros estamos utilizando, el 1.8. Y 4 mol entre 1.8 litros nos da 2.2 mol por litro. ¿Sale? ¿Cómo se lee? Se lee 2.2 molar. ¿Vale? Así se lee. O podemos decir que hay 2.2 mol por litro. Es lo que también nos está dando, que por cada litro de disolución tenemos 2.2 litros. Eso indica que si nosotros vamos a preparar 2 litros, pues vamos a tener de concentración molar 4.4 mol de concentración, ¿sale? El ejemplo número 2, jóvenes, el ejemplo número 2 nos dice que en una disolución acuosa de sulfato ácido de calcio, esta es la fórmula, todo esto que está aquí adentro, ¿sale? Sulfato ácido de calcio, el amarillo es nada más para indicar que a eso se refiere la fórmula. Entonces, sulfato ácido de calcio tiene una concentración molar de 3.2 en 2500 mililitros de la disolución, ¿sale? ¿Qué nos piden determinar? Dice determinar, inciso A, números de mol, inciso B, gramos de soluto, ¿sale? Entonces, para poder hacerlo es necesario sacar los datos. ¿Qué dato tenemos? Tenemos que la molaridad equivale a 2.2 molar, ¿sale? O es lo mismo decir 3.2 mol por litros, que es lo que vamos a usar para poder eliminar unidades. Entonces, molaridad equivale a 3.2 mol por litros. El volumen está dado en, el volumen de la disolución está dado en mililitros, 2500 mililitros. ¿Cuánto equivale? Pues equivale a 2.5 litros, es decir, 2500 entre de 1000 nos resulta 2.5 litros, ¿sale? ¿Qué nos piden calcular? Pues nos piden calcular números de mol, ¿sale? Y para calcular números de mol, con estos datos que tenemos, hay una fórmula
que es la fórmula número 2, creo, si no mal me recuerdo, la fórmula número 2 que nos dice que el número de mol es igual a la molaridad por litros de solución, ¿sale? Y sustituyendo la molaridad, que es 3.2 mols por litro, multiplicado por litros de solución, ya expresado en litros, que equivale a 2.5 litros, ¿sale? De esta multiplicación nos resulta 8 mols. Nos resulta 8 mol, ¿sale? ¿Por qué mol? Porque litros con litros se elimina y nos queda 8 mol, o también se puede decir 8 moles, ¿sale? Bien, ya con eso podemos calcular gramos de soluto. ¿Quieren saber qué cantidad de soluto se va a utilizar para esta preparación o se utilizó para esta preparación? Bueno, para eso también tenemos una fórmula, que es la fórmula número 5. Gramos de soluto es igual a números de mol por peso molecular, ¿sale? Entonces, el número de mol lo acabamos de encontrar, dice que son 8 moles, ¿sale? Por el peso molecular, pero no tenemos el peso molecular, pues hay que calcularla. Y la podemos calcular porque tenemos la sustancia. La sustancia es sulfato ácido de calcio. Pues rápidamente lo hacemos. ¿Qué elementos contiene? Contiene calcio, contiene hidrógeno, contiene azufre y contiene oxígeno. Calcio, número de átomos, 1. Hidrógeno, número de átomos, 2. Acuérdense que esto es para todos los que están adentro. Entonces, 2. Azufre, 2. Oxígeno, 4 por 2 es 8. Multiplicado por la masa de cada uno de ellos, ¿sale? Nos resulta 233 gramos mol. Ya con ese 233 gramos mol, sustituimos en nuestra fórmula que quedó inconclusa, 233 gramos mol, ¿sale? Y nos da como resultado 1864 gramos, ¿vale? ¿Por qué gramos? Porque se va mol con mol y simplemente nos va a quedar aquí gramos. Entonces 1864 gramos de soluto se requiere para esta preparación, ¿sale? Bien, jóvenes, con esos dos ejemplos creo que son suficientes y les voy a dejar estas actividades. 2 ejercicios muy sencillas. Determine la molaridad de una solución acuosa de sulfato de cobre en 2700 mililitros de agua, ¿sale? Y la otra es, se utiliza 5 mol en una disolución acuosa de nitrato monobásico de cénico. Todo este es la fórmula de nitrato monobásico de cénico. Este es cénico, Ce. Luego oxígeno, hidrógeno y dentro del paréntesis tenemos nitrógeno y oxígeno, ¿sale? Al 0.9 molar. ¿Qué van a determinar? El litro de solución. ¿Cuál es el litro de solución? Y cuáles son, en el inciso B, cuáles son el gramos de soluto para esa preparación. ¿Sale, jóvenes? Entonces, con esos 2 ejercicios damos terminado la clase. Con esas actividades pueden resolverlas, actividades que quedaron, y espero que lo hayan entendido, que se haya quedado claro, y si no, estaremos a su disposición durante la clase para aclarar dudas. Entonces, jóvenes, todo por el momento. Saludos a todos, que todos estén bien y hasta la próxima.